Estamos en un nuevo episodio de Novato a Líder y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Fred Bogotá. Hola Fred, ¿cómo estás? Hola, hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí feliz de verdad de tenerte y agradecida contigo de verdad de que hayas aceptado esta invitación porque me llena de alegría porque pues tú eres una persona que tiene mucho por enseñar, por compartir. Y pues aquí feliz de tenerte. Así que pues me gustaría, yo te conozco hace varios años, pero me gustaría que nos contaras quién es Fred Bogotá. Oye, antes de contarte, Marta, yo quiero decir que para mí fue como un honor que tú me invitaras. Siempre has sido una persona que admiro mucho. Ya les contaré un poquito más ya les contaremos un poco más cómo nos conocimos, pero cuando me dijiste que si participaba en tu podcast, pues antes, pues qué honor. Para mí, de hecho, no solamente estoy honrado, sino muy contento que imagínate que ayer me llegó un sobre a la puerta de la oficina y llegó un regalito. No sé si conoces esto. Claro que sí, Yo dije, no podía ser. esas son de las cosas que uno logra culminar, ese no pasa nada. No, Excelente, no sabes excelente. Estoy, estoy lo súper. orgulloso que me siento. No, no lo acabo de recibir. Ahorita me lo va a leer en una semana. O sea, me lo va a devorar. Pero sin haberlo leído, sé que es un gran libro porque sé que eres un gran ser humano y para mí es un honor que me estés invitando a este espacio, que poder ser partícipe de los primeros, además porque viene autografiado y todo, con una dedicatoria especial. Y me inspira mucho, Marta, que te hayas atrevido y que hagas las cosas porque tú eres una hacedora, siempre has sido una persona de no quedarte quieta y de no dejarte amilanar por nada en el mundo. Y justo, pues voy a decir algo, no sé si se puede decir acá en vivo o no, pero nosotros estábamos, este es como el segundo intento que tuvimos ahí, unos temas técnicos, y justamente estaba diciendo eso, no pasa nada, volvemos a hacerlo. Y ya, bueno, acá estamos, ¿no? Entonces me encantó esa actitud y ese positivismo con el que siempre ha salido adelante. De verdad, muchas gracias por la invitación. Ay, tan lindo, Fred. Gracias. Sí, es que no pasa nada, es más que como yo te coloqué, es más que una frase, es una filosofía que nos toca vivirla y que sé que tú la has aplicado todo el Sí. tiempo, porque la vida nos lleva a que Así estamos es. haciendo cosas diferentes, a que el rumbo nos va cambiando. Y por eso, pues yo quiero que nos cuentes un poquito en qué andas ahora, quién es Fred, Bogotá, dónde estás viviendo. Cuéntanos, Fred. Mira, es chistoso porque nací en Bucaramanga, pero me crié en Bogotá y me crié en Medellín. No, ese es el programa que digo. Yo vivo en Medellín hace 2 años y medio, voy de atrás para adelante. Ahorita estoy viviendo en Medellín. Mi nombre es Fred Bogotá, la gente a veces no lo cree, o sea, ese es mi apellido. Pasan a veces 3, 4 meses. Ese es tu apellido. Yo pensé que era tu nombre artístico. Yo también es mi nombre artístico, pero ese es mi Ayer que te apellido fui a ver real. el libro, ya que te lo envié, me dicen en el sitio, mire señora, es que usted se equivocó. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque es que dice Bogotá. Les dije, no, es que él es Bogotá. Ese es su apellido. Ese es mi apellido. Yo soy profesional en mercado de publicidad, soy un estudiante eterno y me gusta estudiar, primero por aprender y segundo, como lo decías, por compartir. Realmente me encanta compartir con la gente. He estado en muchas cosas, he sido emprendedor la mayor parte de mi vida. En este momento estoy trabajando en la parte de marketing para Todelar en Medellín, para la emisora La X Medellín. Pero además de eso, siempre he estado en el circuito del emprendimiento, o sea, cerca de los emprendedores. Ahorita mi esposa trabaja con los emprendedores de acá de Medellín, bueno, mi futura esposa, todavía no nos hemos casado, pero nos vamos a casar muy pronto. Mi prometida, ella es consultora administrativa, entonces trabaja con los emprendedores del área metropolitana de Medellín y siempre la vida y el limón me lleva al emprendimiento. Tuve agencias de publicidad, nos conocimos con Marta en un proyecto de emprendimiento, de liderazgo, de emprendimiento, de networking, y Sí, llegué yo a ese recuerdo proyecto mucho, justamente porque... Dale, 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 dale. perdón, ya que te interrumpo, porque es que yo recuerdo mucho cuando No, tú y yo fresca, nos fresca. conocimos en una charla, porque me acuerdo que la primera vez que te vi estábamos sentados
y a ti te tocó al lado mío. Entonces estábamos viendo una conferencia de estos grandes líderes que vienen, que nos enseñan muchísimo, pero después me acuerdo que íbamos en Transmilenio porque la verdad nos bajamos y fuimos a subir caminando, y eran, no sé, yo era feliz porque dije, me voy a adelgazar, y de verdad que me sirvió mucho ese reto. Pero ahí comenzamos tú y yo a, Sí. a conocernos y a compartir en esas caminadas que hacíamos diarias. Es así, en ese Es emprendimiento. así, yo me acuerdo mucho. Sí. Sí, sí, de hecho era algo que quería decir. Yo, Marta se bajaba y yo tenía que caminar, o sea, caminar por la misma calle, la 100 para los que conocen Bogotá, desde la avenida Suba hasta la novena. Siempre son como 1,5 kilómetros más o menos de caminada y tú ibas con Juli. Me acuerdo mucho que siempre Julián, tu escudero fiel, estaba contigo ahí. Ya después llegaron Mateo y Juanita y se armó como todo un equipo muy chévere. De hecho, a mí me decían que pensaban que yo era hermano de Mateo. La gente, mucha gente pensaba que yo era hijo tuyo, que sí dentro del proyecto Claro, prácticamente lo era, ¿no? Pero pensaban que biológicamente era tuyo. Y empezamos a hablar en ese proceso me encanta el nombre que es de novato a líder. Yo todavía voy novato, pero tú ya ibas en un proceso, ya tenías una trayectoria y me gustaba mucho hablar contigo porque siempre encontraba como mucho aprendizaje. Y cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez a tu casa, me acuerdo una de las cosas que me llamó la atención es que tenías muchos libros en tu mesa de noche. Y yo decía, ay, no, esta señora sí es una líder de verdad, de compartir, de enseñar. Y así fue, o sea, así se empezó a crear la amistad a partir de eso, el conocimiento, de intercambiar ideas, del liderazgo, de la aptitud de lograr y resolver cosas y ir hacia adelante. porque mira, Fred, algo de lo que a mí me gustaría mucho que nos cuentes aquí, porque de las personas que admiro yo por esa perseverancia que te caracteriza, pero al lado es por la parte de la lectura, porque desde que te conozco, que te llama la atención que yo tenía libros, porque a la gente no le llama la atención leer, y vamos a una época en que cada vez las personas leen menos, pero a mí me llama la atención cómo te apasiona la lectura, pero yo lo que quiero preguntarte es, desde la universidad o cuando entras en el mundo del emprendimiento, es que decides tomar la decisión de leer más o siempre te gustó la lectura. Cuéntanos. Yo siempre hago un medio chiste y es que desde que yo aprendí a leer, nunca dejé de hacerlo. Ah, Porque hay bueno. gente, ¿sabes? Que la gente aprende a leer y deja de leer. No, la cuestión realmente es así. Mi hermana mayor siempre fue una mujer muy curiosa, siempre ha sido una mujer muy curiosa. Y cuando yo tenía unos 10 11 años, ella me llevaba a la biblioteca Luis Ángel, no, tal vez más pequeño, como unos 8 o 9 años. Ella me llevaba a la biblioteca Luis Ángel Arango, ahí en Bogotá. Y para mí eso fue como un universo diferente porque curiosamente en el colegio a mí no me iba muy bien. Yo no fui un muy buen estudiante en el colegio. No lograba como conectar con el sistema y con la obligación de hacer X o Y. Yo quería aprender lo que a mí me llamaba la atención. Entonces, digamos que, por decirlo así, siempre fui un lector promedio, más del promedio, más bien. O sea, te lo digo en números, yo leía de unos 6 a 8 libros al año en promedio durante mi vida en general. Y justo fue leer lo que me llevó a ese emprendimiento en el que nos conocimos, porque cuando yo empecé a leer y a entender de los sistemas, de la inteligencia financiera, de los flujos de dinero, de los modelos de negocio y todo esto, yo ya era profesional cuando eso, pues a mí me llamó la atención y por eso empecé a buscar ese tipo de negocios, buscando justamente la educación. O sea, lo que a mí me llevó a emprender más que el tema del dinero, que obviamente son negocios muy buenos, todos los negocios son buenos y nos trabaja bien, fue el tema de la educación, que eso sí no lo tenía en todos los negocios. Entonces, así fue como que ese proceso, yo siempre fui un buen lector, digamos. Ya estando allí, yo pasé de leerme 6 a 8 libros a leerme 2 3 4 libros al mes. O sea, yo llegué a leerme en un año 56 libros, en un año, más de un libro a la Es semana. increíble. Claro, claro. Ah, bueno, pero eso es Sí, algo que tiene desde qué rico, qué bueno que fuera mucha gente así como tú, porque la vida le cambia a uno cuando lee. La importancia de leer es simplemente cambiar la visión de la vida. Pero mira, cuando tú dices, gracias a la totalmente. lectura, comienzo a buscar algo que tuviera que ver con ese emprendimiento
de crear negocios, de llegar al ingreso residual, de esa nueva forma de comercialización que estaba cogiendo mucho auge o que tiene mucho auge hoy en día. Pero a mí lo que me gusta es Ujú. que cuando uno le pregunta a las personas, como me pasa cuando te conozco, ¿cómo llegaste a esta compañía? Y entonces normalmente las personas dicen, es que me invitó fulanito, es que me invitó no sé quién, y resulta que a ti no te invitaron. O sea, tú fuiste un buscador de un líder o de una oportunidad. Es así, ¿no? Tal cual es así. Hubo varias cosas. Hay un libro que se llama El negocio del siglo XXI, ¿sí? Ese libro fue el que... Yo primero leí Padre Rico, Padre Pobre, y de hecho cuando tuve las agencias y me quebré y luego trabajé para Ecopetrol, cuando fui empleado para Ecopetrol, y yo decía, bueno, pero yo por qué siempre estoy como dándole vueltas a lo mismo, que es lo mismo, es como que es alcanzado, como que tengo más mes que sueldo, tengo más mes que ingreso, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, este, cuando leí este libro de finanzas personales, que fue la primera vez que me encontré con ese término, como con ese concepto, lo primero que te entrega la lectura y puntualmente este tipo de libros es que te dan la responsabilidad. O sea, como quien dice, usted no es víctima de nada ni de nadie. De pronto la circunstancia no es culpa suya, pero la forma que responde ante esa circunstancia sí. Entonces, por eso es que como que al empezar ese cambio, esa búsqueda, llego a este tipo de libros, llego a este libro de negocio del siglo XXI y justo dijiste una palabra muy clave y es buscar un líder. Yo entendí que necesitaba un mentor o varios. Es decir, que hubiera alguien que ya estuviera en el punto B al que yo quería llegar. Esa lógica que es como tan simple, pero nosotros no hacemos porque el sistema no nos la enseña. O sea, el sistema nos enseña a darle vueltas, como te digo, a lo mismo, pero no, a veces nosotros le pedimos consejos financieros al tío o le pedimos consejos de emprendimiento a la mamá con todo el amor del mundo, pero ni la mamá es emprendedora ni el tío sabe de finanzas personales y uno le pide consejos a ellos. Es como pedirle consejos a, pues si tú vas a un tema de salud, pues vas a donde un médico, no vas a donde un abogado. Y no es porque el abogado no sepa, pues como que cada quien tiene su punto. Entonces, yo entendí que si yo quería cambiar mi mentalidad y ser un líder y ser un emprendedor, tenía que relacionarme con emprendedores. Y como a mi alrededor no había ninguno, yo hice así. No había ninguno. O sea, amigos, familia no había. Entonces me fui a No, esa parte de los libros para encontrar eso. para encontrar las respuestas. Y fíjate que lo que tú dices es algo que le ocurre a la mayoría de las personas para comienzan su nuevo emprendimiento, cuando toman la decisión de entrar a un negocio, en que siempre escuchan son los consejos o de los que han fracasado, entonces dicen que eso es malísimo, o como decías, a la mamá, al hermano, a las personas que no tienen el conocimiento y lo que pierden son las oportunidades de encontrar cosas nuevas y de verdad de poder cambiar la vida. Entonces, qué buen consejo, De Fred, porque acuerdo. fíjate, por eso estoy feliz de que estés aquí. Él escucha a las personas que tienen la sabiduría en cada área que tú estés buscando, que tú necesites saber, Es tal cual. porque a veces se dejan pasar oportunidades simplemente por escuchar a los robadores de sueños, porque tú sabes que los robadores de sueños existen en todos los ámbitos de la vida. Siempre hay alguien que te dice, no puedes, no eres capaz, no hagas esto. Bueno, pues excelente el, el ejemplo que pones. Y pues ahí fue donde nos conocimos y arrancan en este mundo que te apasionó, lo que buscaste. Sí, Encontraste muchos líderes que te sí. dieron mucho, que te han enseñado. Cuéntanos un poco de todo ese momento que vives en eso que encontraste. Sí, yo creo que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, como dice por ahí algún proverbio. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece y yo realmente estaba listo porque tenía apertura. Lo bueno de abrir los libros es que cuando abres los libros también abres la mente. Entonces, cuando tú abres la mente y entiendes que no te las sabes todas y que necesitas que alguien te ayude, te apoye, entonces aparece el maestro. Y los maestros, los mentores, se dan cuenta. Tú que eres una mentora, tú hueles, tú dices, este quiere, este es tierra fértil, a ese le dedico más tiempo. Y me pasó con personas que incluso tal vez no se veían beneficiados directamente como me pasó contigo. Te considero igualmente una mentora porque directo, o sea, estábamos muy cerca. Aunque tú estabas empezando de ceros otra vez en ese proyecto,
tú ya tenías un contexto muy diferente y un liderazgo mucho más grande porque habías logrado cosas antes. Entonces, creciste muy rápido por lo mismo, porque ya tenías el chip diferente y al yo darme cuenta de eso dije, no, yo tengo que estar cerca de Marta Cadena. Pero así como estuviste tú, llegó un Eduardo Barreto, llegó un Michael Callejas, llegó una Conchita Vargas Lugo, llegó una Andrea Kiwa, personas con las que incluso yo hoy en día sigo teniendo una relación, una amistad, pues una cercanía, más o menos, pero sigo estando cerca de ellos. Entonces, ese proceso de liderazgo para mí fue indispensable y puntualmente yo nunca había salido del país. Bueno, no, sí había estado en Venezuela un tiempo, pero me había ido como en bus. O sea, nunca había salido en avión del país y todo eso. Y recuerdo que fui a México la primera vez y estuve una semana completa con Eduardo Barreto. Y eso generó dos cosas. La primera, Eduardo Barreto, que es una rockstar de esta industria y un gran mentor y un gran líder. Y él, Así pasaron es. dos cosas. Primero, que aprendí muchísimo y yo pensé que él me iba a enseñar como el secreto, ¿no? La piedra filosofal, ¿no? Le toque acá. No, y lo que vi era que un super lector que tenía más... Mira, fue la primera casa que yo conocí en mi vida que no tenía televisor. Y no es porque no podía comprarlo, No, porque tenía un Mini Cooper y un Mercedes-Benz. O sea, le alcanzaba para comprar el televisor, así fuera 6 cuotas, ¿no? sí, claro. Me llamó la atención, no, no tenía televisor, tenía una super biblioteca. Tenía muchos libros, y todos se los había leído. Y si tú le preguntabas, este libro habla de tal cosa y tal cosa. Primero. Segundo, un trato maravilloso con la gente. Una persona que sabía relacionarse y conectar con todo el mundo. Tenía una habilidad impresionante para conectarse con los demás. Entonces generó ese aprendizaje en mí. Yo, o sea, con más ganas empecé a devorar libros y aprender y a buscar relacionarme con las personas mucho mejor. Y la otra es que llamó la atención de otros líderes. Y hoy, ¿por qué Eduardo Barreto le puso atención a Fred Bogotá, que está viéndole? Y entonces hizo que Fabio y Sandra me empezaron a apoyar. Tú ya lo hacías antes de Eduardo, eso sí tengo que decir, no fue, pero se fortaleció esa unión porque tú siempre decías, bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Y qué pasó allá? Entonces, me di cuenta que la proximidad te da mucho poder. O sea, el estar cerca de gente que ya está en ese punto B, es el único lo único parecido a un atajo que yo creo que puede existir es eso, es como estar cerca de alguien que ya está en ese punto de te acelera el proceso. Claro, claro. Por eso cuando dice que tú eres, tú estás a ti te influye las 5 personas y tú te conviertes en las 5 personas con las que más estás. Y cuando tú tienes la oportunidad, Exacto. que es otro de los consejos acá para las personas que nos escuchan, si tú tienes la oportunidad, como lo hizo Fred, de acercarte y de aprender de esos líderes y de esas personas que te van a dejar ejemplo, porque eso es lo que hacen, es ese ejemplo de por qué, y no es la fórmula mágica, porque normalmente las personas quieren que uno les diga la fórmula mágica para tener éxito, y resulta que la fórmula mágica para tener éxito está relacionarse con personas de éxito, está en capacitar, Ujú. en alimentar tu mente, en leer, no, en seguir los pasos de los grandes, porque ellos Ujú. por algo han llegado a donde han llegado. Y no, pues qué Total. bueno que tú, pues yo creo que de todas las personas de aquella época, eh, tú eras o tú eres el que más entendía la importancia de escuchar a un líder por eso que habías podido tener, de tener una mente diferente y abierta, porque eso es lo que ocurre cuando de verdad nos dedicamos a estudiar y alimentar nuestra mente. Lógico, hay que poner esa acción. Fred, yo te quería preguntar, muchas veces las personas dicen, ¿qué comienzo a leer? Yo te voy a dar un ejemplo para que tú además me ayudes a darles unos consejos a las personas que están de novato. No, tú no eres un novato. Cuando tú dices yo soy un novato, no, tú no estás en otro momento. Pero realmente hay novatos, como ese día que llegamos caminando o como cuando yo arranqué la primera vez. Pero por ejemplo, yo tengo una forma de pensar y yo no sé si estoy equivocada, pero por eso tengo al maestro de la lectura acá. Cuando uno arranca
a uno le dicen, léete cómo ganar amigos, ¿cómo es que es como el de... ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? ¿Cómo ganar amigos e exacto, influir cómo ganar sobre las amigos e personas? influir sobre las personas. Y resulta que ese no es el primer libro que la gente debe leer, según mi pensamiento, porque la gente no tiene el hábito de la lectura que tú tienes. Y cuando Es cogen un cierto. libro, es muy difícil de leer, y cuando yo veo que les dicen, léete este, yo no estoy de acuerdo. No sé si compartes conmigo. Y la pregunta es, Sí, sí lo comparto. ¿con cuál libro le dirías tú a un novato comienza a leer? O sea, ya te dije lo que yo Me creo. encanta. No, me encanta porque yo llegué a esa misma conclusión. Yo amo ese libro, lo he leído muchas veces y tengo varios entrenamientos basados en ese libro. Es más, he hecho cursos virtual digitales basados en ese libro. Para mí es la Biblia de las relaciones interpersonales. Y para mí, las relaciones interpersonales o la inteligencia social es la habilidad para emprender. Yo sé que todas son Así es. importantes. La inteligencia emocional es muy importante, la inteligencia financiera es súper importante, pero la inteligencia social es la habilidad porque te va a permitir relacionarte mejor con tu equipo y con tus mentores y te acelera el paso y a partir de ahí desarrollar lo demás, desde mi punto de vista, obviamente. Pero yo creo que la habilidad es la inteligencia social y por eso es lo que yo hoy en día me sigo enfocando. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Aunque es un gran libro y es la Biblia de las relaciones humanas, si tú no tienes el hábito de la lectura, te vas a estrellar contra un muro y vas a quedar viendo pajaritos y vas a decir, no, leer no me gusta. Entonces, yo recomendaría, hay dos libros que me parecen que pueden ayudar muchísimo. Uno es El alquimista de Paulo Coelho. Y en Sí. general, esos libros que son tipo historia, más que un método, que son una historia. El alquimista de Paulo Coelho es un libro que habla de la historia de Santiago, que es un pastor de ovejas que tiene un sueño y que tiene que ir a buscar su sueño y hace un viaje por el desierto y llega a Egipto y ta, ta, ta. Bueno, no les hago spoilers, simplemente es como para que se lo lean. ¿Sí? Hay gente que critica a Paulo Coelho que no es buen escritor, que yo digo, la mitad o el 80% de la gente que critica a Paulo Coelho, te lo aseguro que no lo ha leído. Entonces, pues, olvídate si te dicen que es que Paulo Coelho. Además, yo no lo miro como un erudito de la literatura, sino porque sus libros abren la mente y abren sobre todo la espiritualidad y la mente de las personas. Entonces, ese, para mí, si nunca has leído ese libro, puede ser un gran libro para empezar. Y otro gran libro para empezar es El monje que vendió su Ferrari, que también es una historia, ¿sí? De hecho, si de pronto tú eres una persona que tiene un perfil profesional un poco más alto, que ya eres un abogado, un médico, un ingeniero, de pronto ya tienes cierto éxito ya, porque a veces el éxito le hace a uno trampa. No, pues yo soy un abogado, porque voy a mirar para allá. Sí, yo tengo, y lo puedo entender. Si quieres de pronto romper y tienes ganas de mirar a algo más, de romper un poquito ese paradigma, te recomendaría El monje que vendió ese Ferrari de Robin Sharma. Y en general todos los libros de Robin Sharma están escritos de una manera muy amigable y muy para alguien que, muy de la historia, y muy para alguien que no tiene de pronto el hábito tan desarrollado. Esos dos que se me ocurren ahorita, a lo mejor hay otro, pero en este momento se me vienen a la cabeza esos dos. Claro, libros que sean fáciles de leer para que la gente comience a apasionarse con la lectura y lo vea que es sencillo y ahí van avanzando. Por eso es difícil a veces recomendar porque hay que preguntar en qué momento estás, ¿te gusta o no te gusta la lectura? A mí me encanta leer, a mí me encanta subrayar libros. Hoy en día hay muchos audiolibros y pues está bien porque es el modernismo. Yo de pronto ya estoy un poquito viejita, pero yo les he dicho, compren el libro, subrayen el libro, tomen notas. Yo les recomiendo uno acá, que es el más sencillo que hay para leer, eh, El vendedor más grande del mundo, para que También, aprendan a asumir, a también. aceptar el rechazo, por ejemplo. Son libros que, pero fíjate, y así hay una cantidad de libros que si nos pusiéramos a nombrar, sé que tú ahorita, aquí se nos irían 2 horas o 3 horas y pues no es sencillo, qué rico lo pudiéramos hacer, aunque sí lo podemos hacer, podemos tener muchos programas, pero yo sé Sí, que sí. tú recomiendas libros cada semana o cómo es eso que tú estás haciendo hoy en día con todo ese conocimiento que tú coges un libro, lo recomiendas o cuentas o haces un resumen. Cuéntanos, Fred.
Sí, tengo la posibilidad, yo estoy trabajando en marketing puntualmente en este momento, pero uno no deja de ser lo que es. O sea, o por lo menos no, y si tú tienes algo en tu esencia, pues compártelo. No significa, o sea, uno al final es un conjunto de cosas. Yo no soy un profesional en mercadeo. Uno es un ser con muchas cosas que va tomando y aprendiendo, y yo soy un lector desde siempre y me gusta mucho. Entonces, en estas charlas, en esos cafecitos de emisor, yo trabajo en una emisora de radio, como les decía ahorita, y pues en esas charlas, en esos espacios, termino hablando de libros o termino, no, eso en este libro acá, y termino recomendándolo, pero de una manera fluida. Entonces, el director de esta emisora me dijo, hey, Fred, ¿por qué no venís los miércoles y en la mañana y compartes 10 minuticos de algún libro que hayas leído para que la gente sepa? Y me encantó, yo dije, claro que sí. Entonces ese espacio se está haciendo los miércoles a las 8:30 más o menos de la mañana. No es como puntual exactamente una hora, pero tipo 8:20, 8:30, más o menos por ahí, finalizando el programa. Entonces yo hablo con él un ratito así como estamos, pero es más corto, son 10 minutos más o menos los que yo comparto de libros, de los libros que a mí me parecen chéveres, que creo que le pueden ayudar. Me gusta compartirle en general, mi debilidad es el que está emprendiendo, sea lo que esté emprendiendo. O sea, sea porque tiene un restaurante, sea porque tiene una consultoría, sea porque está haciendo network marketing, sea porque está haciendo marketing digital, marketing de afiliados, qué sé yo, ¿no? O sea, lo que quieras, vendiendo empanadas, no importa. Porque sé que esas personas que se atreven a eso son las que ayudan a que el mundo mejore de una u otra forma. Claro, claro, es que el emprender no solamente, el emprender es, estás arrancando algo nuevo, pero sí necesitas alimentar tu mente para que puedas lograr llegar más rápido. No quiere decir que si el que no lee no lo logre, pues sí lo puede lograr y habrá muchas historias de la gente que diga, aunque yo no creo, la verdad, el que quiere llegar a un nivel tiene que cambiar, pero pues puede llegar a ver Sí. historias que sí lo lograron, pero bueno, eso es muy respetable. Marta, Esos consejos que yo todo el creo, mundo está dando. Ah, dime. no, te decía con respecto a eso. Yo creo que nadie llega realmente a la cima escalando sin transformarse. Y yo creo que nosotros deberíamos exigirle a los líderes, sean políticos, empresariales, ser lectores. Porque, o sea, eso para mí es un hábito que es obligatorio. Es como que tú digas, no, quiero ser futbolista, pero no quiero ir al gimnasio. Chao, papi, póngase a hacer otra cosa. Sí, si usted Sí, quiere ser yo un quiero líder, lea. ser, pero no me Sí, entreno. pasa nada. Pero no importa, vamos a continuar con esto. No sé, no pasa nada, pero seguramente al volverme a conectar arrancó, pero no importa, porque veníamos hablando de eh, cómo las personas de verdad la vida les cambia cuando logran entender que sí es necesario prepararse para lograr llegar a la cima y cómo las personas sí se transforman cuando llegan a ciertos niveles. Es necesaria esa transformación para que, o sea, no es necesaria, es inevitable que es diferente Indispensable. lo que tú Sí, te sí, estoy de acuerdo. transformas. Es tal cual, es Entonces, tal no, cual. y a mí me encanta, pues todos estos consejos que les estamos dando, porque como tú decías, el, lo que se logra para tener éxito, lo que se necesita, es esa parte que es lo que tú haces hoy en día, que es esa parte de la inteligencia social y emocional, porque cuando en lo que te dediques necesitas relacionarte. ¿Cómo hago para tener 100%. éxito? Porque siempre vivimos de la gente o estamos interactuando con las personas, todo lo que hacemos le llega a otros. Entonces, cuéntame cómo estás hoy en día, después de todo ese aprendizaje, de haber conocido esos grandes líderes, cómo tu vida cambia y como lo pusiste un día en uno de lo que colocas en tu Facebook, mi vida ha tenido una transformación en los 2 últimos años. eh, entonces, pues coméntanos, Fred. O sea, pasas de ese mundo de conocer líderes, de la lectura, de las redes de mercadeo, de aprender, de leer más, de pasar de 6 o 8 libros a llegar a leer 50. Bueno,
pero hoy en día y hace 2 años, ¿cómo va ese rumbo tu vida? Cuéntanos. Mira, mi vida cambió radicalmente, porque después de un crecimiento muy grande que yo tuve en esta empresa, yo vine a hacer un taller a Medellín y Andrés Cardona, un gran amigo que sé que conoces también, un parcero acá en Medellín, él me invitó a hacer un taller y en ese taller me presentó a la mejor amiga de él. Y entonces hicimos match de una, pero yo soy así, pues tú me conoces así como que si voy a hacer algo lo hago con todo o no, para ese punto intermedio no. Entonces yo le dije a ella, bueno, me gustas, y ella me dijo, ah, tú también, bueno, que le entramos o que no, pues o sea, básicamente como que dije, bueno, conozcámonos, pero yo al mes ya estaba viviendo en Medellín y entonces al venirme para ir a Medellín, pues tenía que de alguna u otra forma empezar nuevamente, porque es una ciudad pues nueva para mí, donde no conocía tanta gente, y también fue un reto en el sentido de, bueno, vamos a ver qué tan cierto es que sí soy bueno para construir y para hacer relaciones y para darme a conocer en un lugar de ceros, totalmente diferente, además una ciudad culturalmente muy diferente a Bogotá. Para los que de pronto vean esto de otro país, digamos que rolos y países a la vez como que aparentemente no la van tanto y bueno, fue entre eso y otras cosas y tomé esa decisión, me vine para acá y en ese proceso pues empecé a asesorar con ella empresas, empecé a hacer varias cosas, como dice uno no pasa nada porque digamos que los otros proyectos que tenía empezaron como a bajar un poco a nivel de ingresos, entonces bueno, hay que buscar otras fuentes y hacer otras cosas y yo pues siempre habiendo trabajado en marketing y siendo estudioso de ese tema, bueno, voy a retomar en lo que soy bueno y busqué este espacio porque además como son medios de comunicación, pues me daba la posibilidad, yo llevo acá 7, 8 meses, tal vez no estoy seguro, pero en 8 meses pues he conocido directores de marketing, de empresas, de marcas, o sea, de medios de comunicación, entonces ya dije, sí funciona, porque además de que lo estoy poniendo en práctica para mí, que es lo que yo siempre digo, o sea, busca a alguien, yo sé que te puedo mentorear en hacer relaciones y en conocer gente de ceros, y en abrirte campo de ceros a partir de tener buenas relaciones. Eso lo puedo hacer porque ya lo hice. Lo he hecho varias veces y lo acabo de hacer, digamos que con un nivel un poco mayor de dificultad. Entonces, yo eso le enseño a la gente. Y pues si eso es lo que yo más sé hacer, ¿cuál es el propósito que tiene todo eso? Pues compartirlo, ¿sí? Y tiene que ver la lectura, porque al final el tener conocimiento es como una moneda de cambio. La gente recibe cosas de ti, entonces te abre sus puertas, te abre su confianza, y así es que se empieza a generar como todo este tema de conexión. Entonces hoy en día sigo haciendo las consultorías con Vane, trabajamos con muchos emprendedores. Yo le apoyo más que nada en la parte del liderazgo de los equipos y de la construcción de relaciones y conexiones de los directivos de esas empresas, de los emprendedores con sus equipos, aliados, proveedores, incluso competencia. Eso por un lado, y pues también trabajo en la parte de marketing acá, manejo el equipo comercial de acá de esta empresa, les enseño cómo, oiga, cuando llegue a un cliente, pues no le diga esto, dígale esto, genere esa confianza, genere esa conexión. Me encanta, me apasiona, así que lo hago bien, a la gente le gusta, le da resultado, me dicen, oiga, sí, me funcionó. Incluso, es que no me estoy entendiendo con mi hijo, a ver, cuéntame qué pasó. Y no es que yo sea psicólogo, porque esa es otra historia, pero sí como, pues, manito, no se enfrente a él, hágase al lado de él, trate de entenderlo, ¿no? Y así voy por la vida ahora, Marta, enseñándole a la Qué gente eso. bueno. Bueno, pero tú dices, no, no soy psicólogo, pues yo te voy a decir, pues yo no soy psicóloga, pero yo a veces pienso que soy psicóloga, porque son Sí. 30 años escuchando, aconsejando, orientando, pero lo mejor es que no es a un solo tipo de personas, y yo sé que eso te pasa a ti, porque hemos aprendido, y yo sé todo lo que tú haces, aprender a manejar a los diferentes tipos de personas. Entonces, claro, Ujú, eres todo un psicólogo, Fred, así no tengas ese cartón, porque es a lo que uno se convierte, que es escuchar, entender y poder guiar y dar consejos en lo que las personas te están buscando para que tú los ujú, orientes. Eso es de algo que acuerdo. trae muchísima satisfacción y pues me encanta que estés haciendo eso que te gusta porque ante todo son las relaciones, Ujú, interactuar con las personas. Me encanta, Vanessa, me encanta verte feliz.
Me fascina ver que estás ahorita en Medellín, una ciudad hermosa, eh, y sé que, pues que cuando vengas, pues siempre estaremos compartiendo. Pero bueno, Fred, si yo te dijera, ¿qué consejo le das tú a un novato? ¿O qué consejo le darías a un Fred cuando estaba arrancando hoy, después de lo que has vivido durante los últimos 8 años o no sé cuántos años? A ver, corrígeme, desde que tú tomas la decisión de comenzar un camino 10. diferente a hoy en día. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que hoy está arrancando? 10 años. diez A ver, años, imagínate. sí, yo creo que sería eh, el ser más humilde, aunque yo, digamos que me dejé guiar, pero creo que también en medio de todo fui un poco terco en algunas cosas de, no, pues es que acá lo leí así, y que uno muchas veces, sobre todo empezando, yo creo que es el dejarse guiar, o sea, el tener la humildad de dejarse guiar de otra persona. Yo creo que es eso y el educarse. He tenido problemas con la luz. Como te decía, acá ocurre mucho. Es una de las cosas que hay que asumir, aceptar, asimilar cuando tú vives en el campo, en donde lo que tenemos que decir es no pasa nada. Bueno, pero no sé si Pareces rayado. alcanzaste a contar porque esto no importa porque al fin y al cabo, pues tú nos estabas contando, si alcanzaste a contar ese consejo para los novatos completo, Sí, sí, porque o sea, y dime, lo vuelvo a decir, o sea, lo vuelvo a decir, no, para que no se quedó, no, pero pues igual para que tú lo puedas también escuchar, es como el dejarse guiar. Puntualmente, yo siempre pensaba, cuando empecé en este proyecto de Network Marketing, era el seguir ese paso a paso que ya estaba creado, pero eso aplica mucho pues para ese proyecto, o sea, como que había un sistema que ya existía, pues síguelo, o sea, hay un proceso. Y en general es como, y pasa mucho también con un emprendedor cuando uno le hace consultoría, es como, pues uno le da un consejo, le dice, ven, haz esto, haz este cambio para que te funcione mejor. Y a veces como no lo entienden, no, uno entra como en su sistema operativo, no lo hacen hasta que no lo entiendan. Y yo creo que sí hay un punto en el que uno tiene que soltar, y si alguien que sabe más que uno le está diciendo que haga algo así, es como que el médico le diga, tómese esto y no coma esto, y sí coma esto y haga así. Pues usted no estudió medicina, el man no estudió medicina 12 años, haga caso. Sería eso, sería como, si estás empezando, pues tener una suficiente humildad de dejarte guiar. Es como el gran consejo claro, que hacer te daría, obedientes, ¿no? que les daría. Sí, ser obedientes, porque eso se llama de novato a líder. Una persona no puede ser líder si no sabe seguir. No puedes. Si nunca fuiste un buen seguidor, difícilmente serás un buen líder algún día. Hasta que no tú tengas esa capacidad y esa humildad de decir, oye, ¿sabe qué? Es que yo tengo que dejarme guiar o hacer caso. Sí, como esa Claro, humildad, no, sí. eso es lo que toca. Las personas quisieran que siempre les fuera bien. Por ejemplo, tú estás ahorita en un proceso de crecimiento, en un nuevo rumbo, y cada día vas teniendo más cosas, pero ¿qué tal que todo el mundo te hubiera dicho que sí? ¿Qué tal que cada vez que a ti se te ocurriera algo, se te abrieran las puertas? ¿Qué tal si cuando iniciaste redes, todo el mundo no te habrías formado? O sea, no habrías tenido ni la necesidad de estudiar. Entonces, eso yo creo que es uno de los consejos, que es dejarse guiar, que tú nos das, Sí, que tú con esa sabiduría que tienes, con ese conocimiento, Fred, de verdad que yo te admiro muchísimo. Em, He aprendido mucho de ti. No es que tú hayas aprendido de mí, esto ha sido algo porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Esa constancia tuya también es un ejemplo, ese no dejar de hacer algo, sino continuar, te va abriendo nuevos caminos y nuevas puertas, y eso pues eso es increíble, eso hay que vivirlo, hay que vivir ese proceso. Y yo creo que, Fred, todos estos consejos, espero que estas interrupciones no nos afecten mucho
las personas que están escuchando, pero lo que importa de verdad es haber podido escuchar de ti, pues eso que compartiste hoy con nosotros. Seguramente más adelante vamos a volver a estar acá, pero Fred, Claro que sí. gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Me encanta verte, hacía días que no te veía, así sea a través del internet, a través de que se nos cae la luz y vuelve y nos aparece, eso no importa, pero poder verte me llena de alegría y te deseo lo mejor en eso nuevo. Saludos a Vanessa y que en ese emprendimiento que tiene en paralelo a lo que haces, mentor de inteligencia social y emocional, me encanta porque sé que vas a ayudar a muchísimas personas, Fred. Gracias, Marta, gracias a ti por abrirme este espacio. Siempre vas a ser una persona que admiro mucho. Dices que aprendes de mí porque tienes esa humildad del mentor, ¿no? O sea, yo creo que un buen mentor y un buen líder siempre sabe que cualquier persona le puede enseñar, independientemente que esté arriba o abajo, así imaginariamente, ¿no? Es arriba o abajo, o no todo el mundo siempre le puede enseñar cosas y es como tener esa apertura, como siempre digo. Gracias por la invitación. Para mí fue un honor cuando me lo dijiste. Este libro hoy es martes, yo creo que el viernes ya me lo terminé, ya estaba medio quedándole y está se ve muy rico de leer, además porque conociendo pues tu historia y siendo un pedacito de tu historia, porque, o sea, nosotros los que nos veíamos en el trabajo, o sea, éramos de compartir en tu casa, con tus hijos, prácticamente pues ser uno más ahí. Entonces, me acogiste en momentos muy difíciles también para mí, eso tampoco se me olvida nunca. Fuiste una persona que siempre me dio mucho ánimo y que siempre tenía esa frase para darme impulso, porque sí, hoy nos vemos acá en un proceso como de pronto más desarrollado, pero cuando estaba empezando había muchos altibajos y fuiste de esas personas que siempre me echaba porras y me daba herramientas y me daba mucho ánimo. Entonces, eso te lo voy a agradecer. Te agradezco mucho nuevamente la invitación y espero que se repita. También después, cuando ya esté por acá más organizado el tema de podcast, pues también tienes que venir a compartir con la comunidad que nos va a empezar a escuchar y a seguir en todo este proceso. Listo, Fred, muchísimas gracias, te mando un abrazo y Un nos vemos en, abracito. en un próximo episodio de Novato a Líder.